el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El primer día después del sábado y muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Aleluya, aleluya. Todos: ¡Aleluya, aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. ¡Aleluya, aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. ¡Aleluya, aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Estando ellas todas desconcertadas por esto, se le presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan la palabra de Dios. Hoy compartimos el Evangelio, compartimos las lecturas del día sábado. Por eso te invito a que busques en la Biblia y con nosotros compartas el Evangelio del día. Busca en tu Biblia la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Busquemos en la Biblia Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos muestra cómo ustedes y yo debemos actuar en la resurrección de Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos muestra cómo ustedes y yo debemos vivir la vida según Cristo. Vamos a leerlo aquí, Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Si eres nuevo en nuestro canal de YouTube, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita, le des un me gusta al video. No se lo olvide compartir la palabra de Dios con tu familia, con tus amigos. Escuchemos con atención. Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, San Pablo nos enseña que hay una forma de incorporarnos a Jesucristo, y la forma de hacernos cristianos es a través del sagrado bautismo. Si usted quiere conocer un poquito más del tema del bautismo, te invito a que busques en YouTube Bautismo Padre Marcos Galvis. Y ahí te darás cuenta de la evangelización que llevamos y la predicación acerca del bautismo. Te daremos citas, capítulos y versículos a través del bautismo.
Aquello que los hermanos protestantes nos han mentido, nos han engañado, que el bautismo no es necesario, que el bautismo yo no sé qué, esas cosas que dicen son mentiras. Hoy la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguiente nos enseña que la forma de incorporarnos, que la forma de hacernos cristianos, que la forma de hacernos de Cristo es a través del sagrado bautismo. Cuando llegue un evangélico a colocarte un piojo en la cabeza, no te dejes engañar. No te dejes mentir porque te están engañando. Cristo, San Pablo nos enseña que la forma de ser de Cristo, que la forma de ser cristianos es a través del bautismo. Todos los que hemos sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. ¿Cómo nos incorporamos a Cristo? A través del bautismo. Busquemos en la Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, para que ustedes y yo nos demos cuenta que el bautismo sí es para los niños, que el bautismo sí lo podemos recibir desde pequeños. Ustedes y yo nos podemos dar cuenta que no es un cuento de la Iglesia Católica, que sí está el bautismo de los niños. Escuche con atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Para saber en qué momento nos debemos incorporar a Cristo. Para saber en qué momento debemos ser cristianos. Hechos 2, 38. Le repito, si quieres tener un estudio más amplio acerca del sagrado bautismo, eso que los hermanitos evangeliquitos te han dicho que no se debe hacer en los niños, te invito a que busques en YouTube el bautismo Padre Marcos Galvis. Escuchemos Hechos 2, 37 y siguiente. Pedro les dijo: hermanos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro les dijo, lo primero que les dijo fue arrepiéntanse. Y segundo, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, ¿para qué hay que bautizarse? Oigan. Para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Dos cositas que sugiere Pedro. El bautismo es para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Aquí San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 nos muestra que a través del bautismo nos incorporamos a Cristo. Hechos de los Apóstoles nos muestra que el bautismo es para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes deben recibir esta gracia del bautismo? ¿Quiénes deben recibir este regalo que San Pablo hoy nos recuerda? Oigan con atención, oído al tambor. Porque para todos ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, Dios nuestro, llamare. La promesa del bautismo es para ustedes, pero también para sus hijos. ¿Qué es lo que debemos recibir nosotros para recibir el Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, para incorporarnos a Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 3, el bautismo? Por eso, cuando un hermanito evangeliquito dice no bauticen a los niños, está equivocado. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que sí hay que bautizar a los niños. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que el sacramento del bautismo sí es para los niños, sí es para nosotros, para todos. Volvamos al texto de Romanos, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo de nuevo. Escuchen con atención. Hermanos, oigan. todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, a través del sagrado bautismo, ustedes y yo nos incorporamos a Jesucristo. Ustedes y yo debemos tener presente de que la forma de incorporarnos a Cristo es a través del bautismo. Por eso es que en la Iglesia Católica nos incorporamos a Cristo desde niños, desde pequeños. ¿Qué pasa con los incorporados a Cristo a través del bautismo? Oiga con atención. hemos sido incorporados a Él en su muerte. Hemos sido incorporados a Cristo en su muerte. ¿Por qué nosotros nos bautizamos?
para ser incorporados a Cristo en su muerte. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la gracia que nosotros recibimos? El ser bautizados en Cristo para incorporarnos a Él. ¿Cuáles son las gracias que recibimos con el bautismo? Oigan, presten atención. En efecto, por el bautismo, Oigan, por ese bautismo que usted recibió cristiano, por ese bautismo que usted recibió un día, cuando fue niño, que ahorita los hermanitos evangeliquitos están en contra de bautizar a los niños. Recuerden, los discípulos le reñían a los niños cuando se acercaban a Jesús y Jesús les decía, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos se recibe como un niño. Y de ese bautismo que usted recibió, y ahora los hermanos protestantes están en contra, no están a favor, se han molestado, ¿qué pasa? Escuchen. en efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Esa es la manera de que nosotros nos hacemos cristianos a través del bautismo. Así como Cristo murió, nosotros morimos por el bautismo. Pero así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos por el bautismo. Por eso, si tú eres bautizado, debes llevar una vida digna, como Dios manda, como Dios enseña. Si tú eres bautizado, debes llevar una vida de acuerdo a lo que Dios enseña. Ustedes y yo recordamos todos estos días lo que se llama Semana Santa, la Semana Mayor, lunes, martes, miércoles, santos, jueves, viernes y hoy sábado, triduo pascual. Hoy que recordamos el día en que Cristo muere, hoy que recordamos el día en que Cristo resucita, hoy que recordamos pasión, muerte y resurrección de Jesús, te pregunto, ¿eres de los cristianos que ya te has concientizado de que eres bautizado? ¿O todavía no eres de los cristianos bautizados? ¿O de los que no son conscientes de lo que son bautizados? Padre, yo soy católico y estás actuando como un católico. ¿Estás haciendo tu tarea, tu labor como un católico? ¿O estás actuando como un pagano? Nosotros fuimos bautizados para morir al pecado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que recordamos mañana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser el motivo para que ustedes y yo resucitemos a una vida nueva. Somos bautizados, sí. Ahora debemos con Cristo resucitar. Y resucitar significa cambiar las actitudes. Todo este tiempo de Cuaresma, todo este tiempo de la Semana Santa, nos debe permitir a nosotros vivir una experiencia de Dios, una experiencia de cambio, una experiencia que ustedes y yo debemos vivir. Y vivirla significa cambiar de actitudes. Si soy una persona mal hablada, dejar las groserías. Si soy una persona altanera, dejar la altanería. Si soy perezoso, dejar la pereza. Si soy orgulloso, dejar el orgullo. Si soy una persona que no leo la Biblia, que no voy a la misa, empezar a ir a la misa. Empezar a encaminarme en los caminos de Dios. Por eso eres bautizado. Hay muchos cristianos de chaqueta, hay muchos cristianos de título, pero que no están practicando el cristianismo. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que usted que ha sido bautizado tiene un compromiso. Y tu compromiso es resucitar con Jesucristo. Escuche, siga por favor. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Si hemos estado en Jesucristo relacionados por su muerte, si morimos al pecado, si morimos a los vicios, si morimos a las cosas malas, por supuesto que estaremos con Cristo en su resurrección. Si hemos estado íntimamente unidos a Cristo por su muerte, también lo estaremos en su resurrección. Si ustedes y yo vivimos esta Semana Santa, si ustedes y yo vivimos estos acontecimientos de la palabra de Dios, esto que sucedió, esto que pasó, lo vivimos a la luz del Evangelio, debemos resucitar con Cristo. Y resucitar significa cambiar las actitudes, pensar en las cosas del cielo, pensar en las cosas de arriba. ¿Cuánto le hace falta a los cristianos cambiar? Dejar los vicios, dejar los pecados, dejar las malas costumbres. Mucho nos hace falta. Y este tiempo de Cuaresma y este tiempo de la Semana Santa nos debe permitir reflexionar. Ustedes y yo somos personas mortales, vamos a morir.
Y cuando muramos vamos a entregarle cuentas a Dios. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer si no estamos acostumbrados a actuar según Cristo, según los criterios humanos? Es lo que hacemos. Si morimos con Cristo, también debemos resucitar con Jesucristo. Y resucitar significa cambiar. Resucitar significa cambiar de mentalidad. Escuchen, siga por favor. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. Hay un hombre viejo y ese hombre viejo fue crucificado con Jesucristo. Crucificarlo significa morir a aquellos vicios de la manera de pensar antigua y resucitar a una vida nueva. Nosotros como seres humanos llevamos una carga de hueso, de costumbre, de vicios, de pecados que a diario estamos acostumbrados a repetir. Tomamos miche, fumamos droga, peleamos, gritamos. Ese hombre viejo debe morir. Y morir significa empezar a dejar cada vicio y cada pecado. Te invito a pensar por un momento, cristiano que me escucha, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pecados, cuáles son las fallas que ustedes y yo debemos cambiar. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? ¿Cuáles son los errores que estamos haciendo? ¿Cuáles son las cosas que ustedes y yo estamos haciendo que a Dios no le agrada? Te invito a reflexionar, te invito a analizar. Ustedes y yo llevamos una vida de acuerdo a como nos parece, de acuerdo a como queremos. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda que ustedes y yo debemos cambiar de mente, morir a ese hombre viejo para resucitar al hombre nuevo. Escuchen, sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. Siga, por favor. Para que el cuerpo del pecado quedara destruido. El cuerpo del pecado, todos esos vicios, todos esos pecados se destruyeran con Cristo. La iglesia recuerda en esta noche el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Que este día te brinde a ti como cristiano la oportunidad de dejar de lado el hombre viejo para empezar a vivir el hombre nuevo. Y dejar de lado el hombre viejo significa que ustedes y yo podamos reflexionar, que ustedes y yo podamos analizar qué hemos hecho con nuestra vida, qué estamos haciendo. Ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? Replanteemos nuestra vida, replanteemos nuestras circunstancias. ¿Qué estamos haciendo? En muchas ocasiones nosotros decimos, siempre me va mal, Padre. Siempre yo no pego una, Padre, porque es que siempre todo lo que hago me sale mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Examínate. ¿Te confesaste en esta Semana Santa? ¿Tuviste tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Tuviste tiempo para ir a la misa? ¿Tuviste tiempo para hacer lo que Dios manda? ¿O eres el mismo? Hoy que la iglesia recuerda el gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿vas a ir a la misa? ¿O no tienes tiempo para las cosas de Dios? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser una persona nueva? Sí, voy a barrer la casa, voy a lavar la ropa. Eso no te sirve de nada. Te sirve que cambies por dentro. Te sirve que cambie aquellas actitudes que tienes, que no son cristianas, que no son de Dios. Oiga, siga por favor. A fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. ¿Por qué debemos resucitar con Cristo? Para no servir al pecado. ¿Cuánto servicio nosotros tenemos al pecado? ¿Cuánto servicio le hemos dado al pecado, a las cosas malas? ¿Cuánto servicio le hemos dado al mundo, al vicio? Nuestro cuerpo ha sido un esclavo del mundo. Solamente nos preocupamos de cómo vestirnos, solamente nos preocupamos de cómo andar bien, qué perfume usar, qué desodorante, qué jabón, qué champú. Solo andamos preocupados en qué nos vamos a trasladar, en qué vehículo. Solamente andamos preocupados del mundo exterior. Somos esclavos de las cosas. Somos esclavos del pecado. El borrachito que dice, yo dejo el miche cuando quiera. Mentira, eres un esclavo del miche. El drogómano que dice, yo dejo la droga cuando quiero. Mentira, eres un esclavo de la droga. El homosexual, la lesbiana que dice, yo dejo eso cuando quiera. Mentira, eres un esclavo del pecado. El hombre que es casado y le es infiel a la esposa, no es capaz de dejar a la moza. Eres esclavo del pecado. El que es esclavo de la mentira, el que es esclavo de la droga, el que es esclavo del robo, el que es esclavo del pecado,
¿cuándo vas a resucitar con Cristo? ¿Cuándo vas a dejar las cosas del mundo? ¿Cuándo vas a dejar las cosas que el mundo ofrece por vivir una vida nueva? Hoy la palabra de Dios nos recuerda, debemos ser libres en Cristo. Siga, por favor, escuchen. Por lo tanto, para ti cristiano, por lo tanto, escuche con atención, oiga con atención. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por ti y por mí y haya resucitado? Oiga. Si hemos muerto con Cristo, si usted vivió esta Semana Santa realmente y murió a las peleas, murió a los gritos, murió a los insultos, murió a las mentiras, a las malas palabras, murió al licor, murió a la droga, murió a todas esas cosas, murió. Si hemos muerto con Cristo, escuchen con atención, oigan, presten atención, oído al tambor. Si usted realmente vivió la Semana Santa, si usted realmente vivió estos acontecimientos que nos brindan la oportunidad de acercarnos a Dios, si usted realmente vivió la Semana Santa, escuche con atención, oiga. Estamos seguros también que viviremos con Él. Si usted murió con Cristo en esa Semana Santa, esté seguro que serás una persona nueva. Vivirás con Cristo, vivirás como Cristo manda. Ya apartarás el vicio, apartarás el pecado, serás libre, dejarás de ser esclavo por vivir como Cristo manda. Si hemos muerto con Cristo, entonces podremos resucitar con Él. Pero si usted no murió en esta Semana Santa, si usted no hizo mínimo empeño en ayuno, en oración, en limosna, en lo que la iglesia nos brindaba, entonces, ¿cómo pretendes cambiar de vida? ¿Cómo pretendes ser un mejor papá? ¿Cómo pretendes ser una mejor mamá? ¿Cómo pretende ser un mejor cristiano? Escuchen, siga por favor. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. Pues sabemos que si Cristo ya murió y resucitó, ya no vuelve a morir. Significa que ustedes y yo, si ya salimos del vicio, si ya salimos del pecado, si en esta Semana Santa hicimos el empeño, por ejemplo, de apartarnos del licor, hicimos el empeño de apartarnos del pecado, del miche, y usted esta Semana Santa lo logró. Padre, yo estoy esperando que sea domingo para seguir tomando miche. Eso no es resucitar con Cristo. Eso significa ser una persona hipócrita. Como era Semana Santa, entonces yo dejé el vicio. Yo, como era Semana Santa, Padre, dejé la pelea, dejé las malas palabras, dejé los gritos. Yo, como era Semana Santa, dejé de robar, dejé de tomar, dejé de fumar. Yo, como era Semana Santa, le dije a mi pareja que con la que estaba concubina que nada de nada, él en una cama, yo en la otra cama. Yo, como era Semana Santa, Padre, dejé el vicio del celular, del iPad, de las cosas del mundo, dejé de lado estas cosas. Como era Semana Santa, me aparté de las cosas del mundo. La muerte ya no tiene sobre él dominio, porque al morir, murió al pecado de una vez y para siempre. La muerte no tiene en Cristo dominio, significa, si ustedes y yo resucitamos con Cristo, resucitamos con el Señor, entonces ya no nos dejamos dominar por las cosas del mundo. Ya no nos dejamos dominar por las cosas que el mundo nos ofrece. Ya nosotros somos dueños de nosotros mismos. Somos dueños de lo que hacemos, somos dueños de lo que decimos. Somos dueños de todo lo que nosotros hacemos. La muerte no nos puede dominar, el pecado no nos puede dominar. Mucha gente se deja dominar, mucha gente se deja guiar, mucha gente se deja llevar por lo que el pecado ofrece, por lo que el pecado da. Y la muerte no debe tener dominio sobre nosotros. Y si la muerte no debe tener dominio, nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como el mundo las ofrece, como el mundo las da. Si ustedes y yo vivimos esta Semana Santa, si ustedes y yo logramos resucitar con Jesucristo, si ustedes y yo logramos ser realmente cristianos, no dejemos que la muerte nos domine, no dejemos que el pecado nos domine. Y si el pecado no domina es porque ustedes y yo todavía no somos conscientes, no somos realmente cristianos, que nos dejamos guiar por lo que Dios manda, que nos dejamos guiar por lo que el Señor enseña. La muerte no debe tener dominio sobre el cristiano. La muerte no debe tener dominio sobre nosotros. No podemos hacer
lo que el mundo dice. Debemos ser unas personas nuevas, debemos hacer las cosas como Dios las manda. La muerte no tiene dominio. Escuchen con atención, siga por favor. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Y como Cristo resucitó, ustedes y yo también resucitamos y vivimos ahora para Dios. Y vivimos ahora para lo que el Señor manda, no lo que el mundo manda. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que si ustedes y yo somos cristianos, que si ustedes y yo resucitamos con Jesucristo, que si ustedes y yo cambiamos de mentalidad, no debemos dejarnos guiar por lo que el mundo ofrece. No debemos dejarnos guiar por lo que el mundo habla o dice. Debemos cambiar, debemos empezar una vida nueva. Que esta resurrección que se avecina, que esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ustedes y yo recordamos, nos dé la gracia de empezar una vida nueva. Nos dé la gracia de recomenzar la vida con Cristo como Dios manda. Escuchen. Lo mismo ustedes. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Lo mismo ustedes, cristianos. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Que esta sea la reflexión de este día. Que esta sea la enseñanza de este día. Que ustedes y yo podamos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, vivos para las cosas de Dios. Que si nos dicen vamos a hacer oración, vamos, eso es estar vivo para Dios. Que si nos dicen vamos a leer la Biblia, digamos vamos a leerla, eso es estar vivo para Dios. Que si nos dice vamos a confesarnos, vayamos a confesarnos. Que si nos dice vamos a hacer el Santo Rosario, vamos a hacer el Santo Rosario. ¿Cómo sabemos que una persona está muerta para Dios? ¿Cómo sabemos que una persona se muere para las cosas de Dios? Cuando no tiene ánimo de las cosas de Dios. Cuando no tiene ánimo para hacer las cosas de Dios. Y por eso es que usted puede ver que cuando su hijo usted le dice, hijo, vamos a la misa. El pelado dice, no, no quiero. Está muerto para las cosas de Dios. Debe resucitar con Cristo. Vamos a leer la Biblia. No, no, no quiero. Está muerto para las cosas de Dios. No quiere nada con las cosas de Dios. Vamos a hacer, no, no quiero. Eso significa que está muerto para las cosas de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que en primer lugar debe estar Dios en nuestra vida, que en primer lugar debe estar el Señor, que en primer lugar debe estar el Dios Todopoderoso, que ustedes y yo podamos aprender a morir, y morir significa cambiar de mentalidad, morir significa cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de ver las cosas. Ustedes y yo ya no podemos ser los mismos, debemos cambiar. Debemos empezar una vida nueva en Cristo. Y empezar una vida nueva significa cambiar, vivir para Dios. Que las cosas de Dios nos hagan vivir. Que las cosas de Dios nos motiven. Que las cosas de Dios nos animen. No que nos desanimen. Que cuando nos digan vamos a las cosas de Dios, digamos sí a las cosas de Dios como Dios manda. Porque hay católicos que les gusta estar con los católicos y que les gusta estar con los evangélicos. Entonces son de los católicos, como allá en Barinas, donde yo trabajo en Venezuela. Cuando viene el cura, van a la iglesia. Y cuando viene el pastor, van al templo, van al culto. Voy al culto, padre. No, eso no está bien. Ustedes y yo debemos tener una sola fe, un solo bautismo, como lo enseña Efesios, nos enseña una sola fe, un solo bautismo. Ustedes y yo no podemos tener tanto bautismo, tanta fe, una sola. Y debemos seguir al Señor. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe a resucitar con Cristo. El evangelio de hoy, vamos a compartir un poquito el evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículo 1 y siguiente. Escuchemos con atención. San Lucas, capítulo 24, versículo 1 y siguiente. Oigan, presten atención. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El primer día después del sábado. El primer día después del sábado. ¿Qué pasó? Muy de mañana. Muy temprano. Llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron. Oigan, las mujeres fueron muy tempranos a ver a Jesús y una piedra que tapaba el camino la habían retirado y pudieron entrar. Para que ustedes y yo podamos entrar a vernos con Jesús, para que ustedes y yo podamos entrar a encontrarnos con el Señor, debemos quitar todos los obstáculos que nos impiden acercar al Señor. Sí. Y uno de los obstáculos más grandes que impiden a los cristianos acercarnos a Cristo es el qué dirán las personas. Y ese obstáculo hay que quitarlo.
Padre, y si yo comienzo en las cosas de Dios, si yo comienzo a leer la Biblia, ¿qué van a decir mis hijos? Esa piedra hay que quitarla. Padre, y si yo me confieso después de 10 años, ¿qué va a decir mi familia? Esa piedra hay que quitarla. Yo tengo 40 años viviendo en concubinato, 25 años, y si yo me caso, ¿qué va a decir la gente? Me da pena, Padre. Esa piedra hay que quitarla. Para ver a Cristo hay que quitarla. Padre, y si yo hago la primera comunión después de tanto tiempo, ¿qué va a pensar la gente? Esa piedra hay que quitarla. Hay muchas piedras, hay muchos obstáculos que nos impiden ver a Jesús. Hay muchas piedras, hay muchos obstáculos que nos impiden ver al Señor y hay que quitarlo. Y eso hay que hacerlo tempranito, eso hay que hacerlo temprano, porque si usted no lo hace temprano, entonces le llega tarde. Es como la persona que llega a decir, Padre, yo quiero bautizar a mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 10 años. Ah, bueno, tiene que hacer una catequesis. No, Padre, yo no quiero catequesis. ¿Y qué hacía usted cuando su hijo nació que no lo bautizó? ¿Le llegó la tarde y lo está bautizando apenas? Padre, pero es que no le encontraba padrino. Y es que, ¿qué usted necesita para bautizarlo? El padrino, Padre, y es que el padrino estaba yo no sé dónde. Pues búsquele otro. ¿Qué estás esperando para ver a Jesús? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para encontrarte con el Señor? Las mujeres fueron muy de mañana. Que no se le haga tarde para encontrarse con el Señor. Y que un día estaban pensando en una piedra que había. Esa piedra la quitaron. Una piedra hay que quitarla. Escuchen, siga por favor. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban buscando a Jesús, pero no lo hallaron. Estaban buscando en un lugar equivocado. Eso es lo mismo que pasa en las personas, en los cristianos de hoy día. Están buscando a Jesús en las discotecas. Están buscando a Jesús en las taguanas. Están buscando a Jesús en la venta de micha, en la venta de droga. Y piensan que eso es lo máximo, lo mejor. No hallaron el cuerpo. Estaban en un sepulcro buscando al que estaba resucitado. No lo hallaron. Escuchen. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se le presentaron 2 varones con vestidos blancos resplandecientes. Necesitaron de una orientación de 2 personas. ¿Qué significa? Que cuando usted ve a un cristiano que esté por ahí pensando en pajaritos preñados, decimos, abuela, dele una orientación, dele un buen consejo. Que cuando usted vea a un cristiano que está en malos pasos, usted debe ayudarlo. Que esté en un error, debe ayudarlo. Escuchen el consejo, las palabras de aquellos 2 hombres. Es la misma misión que usted tiene. Es la misma misión que tiene el papá y la mamá cuando su hijo se descarría, cuando su hijo está en malos pasos. Debe corregirlo, debe orientarlo. Oigan la forma de orientar. Como ellas se llenaron de miedo, se inclinaron rostro en tierra. Los varones le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le dijeron, ¿por qué están buscando aquí al que ya resucitó? No es el lugar de buscar a una persona resucitada. Ustedes están buscando un muerto. Cuando usted vea que alguien está por mal camino, déle un buen consejo. Cuando usted vea que alguien está haciendo algo malo, déle un buen consejo. Cuando usted vea que alguien está por malos senderos, por malos pasos, déle un buen consejo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que ya resucitó? Oigan. No está aquí, ha resucitado. Recuerdan que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Esta palabra que hoy quede en tu vida y en mi vida. Cristo ha resucitado y si Cristo resucitó, debemos buscarlo no entre los muertos, no en aquellos lugares donde acostumbrábamos a ir antes de Semana Santa, no en aquellos vicios donde acostumbrábamos a ir antes de Semana Santa, no en mentiras, no en peleas, no en gritos, no en insultos. Debemos buscar al Señor porque ha resucitado y buscarlo no en un sepulcro donde están los muertos, donde huela feo. Debemos buscarlo allá en el cielo. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo somos hijos de Dios, que ustedes debemos buscar al Señor cuando es temprano y no cuando es tarde. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.